Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 2 minutos aquí en Hermosillo, Sonora. Nos da mucho gusto estar con ustedes en el tomo número 21 de Confieso que he leído. Ya llegamos pasamos las 4 semanas. Durante una semana son 5 tomos, ya llegamos a los 20 el viernes y hoy estamos en el tomo número 21, hoy lunes 12 de agosto de 2019. Es un gusto estar con ustedes. Pues ya ven que la primera semana se lo dedicamos al arte de amar, la segunda al perfume, la tercera a Salomé, la cuarta cuentos, diversos cuentos, la quinta semana se lo vamos a dedicar a poemas. Pero adicionalmente, junto con la temática de esta semana, además de los poemas, vamos a tratar un tema que a mí la verdad me apasiona. El tema de la que algunos ya científicos llaman la neurodiversidad. Vamos a platicar acerca de ella, la neurodiversidad, y va a ser un tema que vamos a platicar con ustedes, vamos a comentar durante esta semana, de lunes a viernes. Van a venir algunos invitados pues son más que expertos, son expertos porque han vivido esa situación de la neurodiversidad, tanto a nivel de manera directa, los familiares, y vamos a platicar mucho de eso. ¿Qué es eso de la neurodiversidad? ¿Sí? Bueno, es un concepto, es un paradigma que viene a romper los viejos moldes mecanicistas, los viejos moldes discriminatorios que tienen que ver con nuestra herramienta fundamental neuronal del cerebro. Vamos a platicar acerca de eso. Y para que se den una idea, y vamos a dedicar a los poemas. Vamos toda la semana, poemas, van a ver ustedes, muy, muy variado. Incluso la música, ya ven que hemos estado programando a un solo autor, a un solo cantante o a una sola mujer cantante, y hoy el hilo conductor son los poemas, y ya ven ustedes que muchos cantantes han musicalizado poemas, y vamos a programar ese tipo de música, y para que se vayan dando ustedes cuenta de cómo está el tema de la neurodiversidad, vamos a escuchar un poema. En realidad, fíjense, Germán Pujol, que es un extraordinario productor. De hecho, él, juntos, él junto conmigo y yo junto con él, producíamos el programa Confieso que he leído en Telemax, el programa Poliforum en Telemax, el programa Contrapunto en Radio Sonora. Es un extraordinario y creativo productor y es poeta, es actor. Es un estuche de monerías, Germán. Yo lo quiero mucho, lo aprecio mucho, y me acordé que hace años Germán Pujol creó un poema relacionado con el síndrome de Down. Y para que se vayan entrando en materia de la neurodiversidad, vamos a escuchar un poema, Trisomía 21, de Germán Pujol, que es extraordinario, aparte de que está muy bien construido poéticamente, pero para nuestros programas es extraordinario porque combina el tema neurodiversidad y el tema de poemas, que es en esta semana. Vamos a tomar nuestro separador. Lo vamos a colocar, y casualmente, la verdad es que no lo pensé, pero el libro que traje hoy para tenerlo aquí en la mesa es precisamente de una autora israelí
que es un ejemplo vivo de la neurodiversidad. Ya les platicaré de Agar Yanai, la autora de Leviatán de Babel. Ya les platicaré. Tomamos el separador, lo colocamos y escuchamos Trisomía 21. Esto es muy serio, dijo el doctor, pero nada del otro mundo. El hijo que esperan trae un problema llamado trisomía 21. Se les conoce como síndrome Down, y esos niños necesitan mucho amor, el amor de cada uno. Me dormí reclamándole a Dios todo lo que estaba viviendo. Era un grito desesperado de tristeza y de lamento. Era el hijo de mi sangre que venía con un padecimiento. Esa noche recibí una respuesta. Fue una respuesta del cielo. Sí, fue un sueño, pero estaba consciente. Todo era real y verdadero. Estaba en el paraíso, un lugar perfectamente hermoso. Una bella música tocada por pequeñitos angelitos buenos. Escuché la voz de Dios. Era Dios, porque cimbró de paz mi alma y mi cuerpo. Me dijo despacio al oído: estos son mis hijos más hermosos, son esencia de bondad, son mi más bello tesoro. En la tierra les dicen niños con síndrome Down, que es lo mismo que decir ángeles bajados del cielo. Es el corazón que late con la belleza del universo. Retos grandes para gente grande. Mi hijo es un regalo que viene de muy lejos. Yo le ayudo en las cosas de la vida, pero él me enseña el lenguaje del universo. Son una bendición divina. Son los consentidos del Eterno. Soy padre de un niño Down, el ser que en la tierra más se le parece al cielo. Me lo dijo Dios una noche. Me lo dijo Dios en un sueño. Ese es el poema Trisomía 21 de Germán Puyol, que tiene que ver con esto de la diversidad, de la neurodiversidad, la era de la neurodiversidad. Adiós a los déficits, los trastornos y las deficiencias mentales. Les voy a comentar un artículo de Federico Cucso, que lo escribió en mayo de este año. Dice Federico Cucso que desde hace unos 20 años cobra fuerza un movimiento que busca que condiciones como el autismo, la dislexia y el desorden de la atención dejen de ser concebidas como patologías o trastornos que deben ser curados, para ser celebrados como diferencias de nuestra especie. Ese es uno de los elementos clave del nuevo paradigma que llamamos neurodiversidad. No es enfermedad, no es patología, no es trastorno, no debe ser curado, sino hay que celebrarlo como una diferencia de nuestra especie. Philip K. Dick es el escritor de ciencia ficción cuyas obras más veces han saltado a la pantalla grande y a la pantalla chica. Nunca se lo hubiera imaginado, ni lo hubiera creído. Este personaje inclasificable, una suerte de profeta New Age o filósofo posmoderno, que no pudo ser testigo de su éxito. Murió el 2 de marzo de 1982 en Los Ángeles, a los 54 años. Blade Runner, basada en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, es una obra de Philip K. Dick, que precisamente por primera vez maneja este paradigma en el 82, antes incluso del 82, de los años 60, los años 70. ¿Sí? Obviamente, en literatura es ciencia ficción, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la literatura
la ciencia ficción se adelanta a la ciencia. No es la primera vez que ocurre, ¿eh? Ya nos lo demostró Julio Verne con su novela De la Tierra a la Luna. Ya nos ha mostrado muchos novelistas, muchos poetas que se adelantan prácticamente a su tiempo. El Vengador del Futuro, que está inspirada también en una novela de este autor, ¿sí? Son algunas de las producciones que exploraron aquella porosa frontera que separa y confunde la realidad de la ficción, y que este escritor estadounidense visitó en sus 43 novelas, 6 antologías con más de 150 cuentos y 3 libros de ensayos. En épocas de precuelas, secuelas, robots, remake, etc., los guionistas saben que en la frondosa obra de Philip Dick encontrarán un antídoto para curar la falta de originalidad, esa falta de originalidad que tienen muchos guionistas. Segregación intelectual, escrita en 1964. Los clanes de la luna Alfana es una de sus más inquietantes novelas que aún no ha caído en manos de productores hollywoodenses deseosos de éxitos inmediatos. En ella, Dick narra cómo los casos de trastornos mentales aumentan de tal manera que, desbordados, los centros psiquiátricos terrestres solo encuentran una solución: enviar a los enfermos a una luna habitable que orbita el remoto planeta Alfa 3 fuera de nuestro sistema solar. Tras 2 décadas de aislamiento, los pacientes se han organizado en clanes según su diagnóstico psiquiátrico. Los psicóticos son la clase gobernante. Los maniáticos son los guerreros. Los paranoicos son los planificadores, mientras que los esquizofrénicos se han vuelto los místicos. Entonces los consideraban débiles de mente y dijeron, pues ya son tantos que hay que mandarlos a otra parte. Y los mandaron a poblar una luna, ¿sí? Está fuera de nuestro sistema solar. Y resulta que allá, entre iguales, ¿cuál era la normalidad? Pues la normalidad era la de ellos, ¿sí? Porque el ser humano tiende, de una manera prácticamente automática, a buscar la normalidad. Y entonces genera moldes que todo aquel que se sale de ese molde ya es anormal. Las escuelas están hechas para la generalidad o la mayoría, entre comillas. Y entonces todo aquel que no cabe en ese molde llamado escuela, entonces son segregados, en lugar de empezar a verlos como diferentes, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene un hijo, un hermano, un pariente zurdo? ¿Saben ustedes que hace 20 años no había en las escuelas primarias de este país un banco para zurdos? Yo me di cuenta porque en los años 90 uno de mis hijos entró a la primaria, la escuela Club de León número 5, que está aquí por la Manuel González, aquí cerquita. Y un día que fui a la escuela, y con una maestra excelente, la maestra Almadelia Aragón, y voy viendo a mi hijo batallando para escribir. Mi hijo es zurdo, ¿sí? Es zurdo. Batallando. Digo, ¿qué pasó? ¿Y tu banco? Pues este es mi banco. Y digo, oye, Almadelia, le digo, ¿no hay banco para zurdos? Pues no. Tienen que escribir. Tomé un banco, le digo, con permiso, tomé un banco. En ese tiempo yo trabajaba en la Universidad Pedagógica y ahí había un milusos llamado Juan Carlos, ¿sí? Juan Carlos Monje, ¿sí? Es un extraordinario ser humano que se la sabe de todas. Le dije, Juan, ¿puedes cambiarle la paleta?
Sí, ¿cómo no? Yo trajo un serrucho, total de que al rato, que la paleta estaba para el lado derecho, la puse por el lado izquierdo. Y al otro día mi hijo tenía un banco zurdos. Entonces, en la escuela, los zurdos no existían. Entonces eran anormales. Entonces la normalidad era ser derecho, era ser diestro. Y entonces los zurdos tenían que acoplarse. Y bueno, le dije yo a mi hijo, mira, ay papá, digo, ahora sí voy a escribir a gusto. Pero Dios, te tocó suerte, porque hace 20 años, en las escuelas primarias, les amarraban el brazo zurdo a los zurdos. ¿Para qué? Para obligarlos a escribir con la derecha. Es una situación que hoy nos parece exagerada. Pues esa era la normalidad. Como ahora, ¿sí? Si en un salón de clase hay una niña con Asperger, pues ya es la normal. Hay un niño con autismo, pues ya es la normal. Bueno, pues es exactamente lo mismo que haber sido zurdo hacía 15, 20 años. Entonces, en este nuevo paradigma, ¿sí? Hoy a nadie se le ocurre pensar que los zurdos son diferentes, ¿sí? Y claro, si uno se amarra la derecha, si usted es diestro, se amarra un tiempo la derecha y al rato va a actuar con la izquierda, va a escribir con la izquierda, va a jugar béisbol con la izquierda. Es más, y había que hacerlo, pero no para quitárselo diestro o lo ambidiestro o lo zurdo, sino para poder manejar las dos manos, ¿sí? Pero bueno, eso. Las personas que tienen ciertas situaciones motrices hoy forman parte del paisaje. Los señalamientos en los estacionamientos para personas que no pueden caminar con sus dos piernas, que llegan con su auto especial, ¿sí? Hoy ya forma parte del paisaje. Ya hay rampas. Va uno a una gasolinera, a un restaurante, a un bar, ¿sí? Y hay baños especialmente para personas que se mueven de esa manera. Pero les voy a decir una cosa, Yo fui diputado entre el 97 y el 2000, diputado local aquí en Sonora, y no existía eso. No existía. Y nosotros, los de la legislatura, 54 legislatura, 33 diputados y diputadas de todos los partidos, creamos la primera ley que obligó a los establecimientos y a los gobiernos a tener espacios para personas que se movían diferente. Así de sencillo. Hoy ya forma parte del paisaje, antes no. Incluso yo me acuerdo que hicimos foros con las organizaciones. Ahí descubrimos que más o menos el 10% de personas se mueven de manera distinta, por decirlo de esa manera. Hicimos, y fueron personas que traían sus sillas de ruedas, ¿sí? De pronto, ya que terminamos un foro que hicimos, yo iba saliendo ahí por las escalinatas del Congreso, y me dice una de las personas que había participado, que iba en silla de ruedas: diputado, ¿cómo me bajo? ¿No hay por dónde? Pues precisamente por eso va a ser la ley, pues no hay por dónde. Entonces, se me hizo fácil tomar la silla de ruedas, ¿sí? Junto con él arriba, y bajar con él, ¿sí? Tuve la suerte de que enfrente estaba el fotógrafo del Imparcial, y me tomó una foto. En el tiempo no había WhatsApp, ni selfie, ni nada por el estilo. Tomó la foto, y cuál sería mi sorpresa, que al otro día el Imparcial publicó en primera plana esa foto. Ojalá y alguien la haya encontrado por ahí, no saben cómo se lo voy a agradecer, porque la han andado buscando. Entonces, no había en el Congreso del Estado, no había rampas para que bajaran personas que usan sillas de ruedas, ¿no? Bueno, entonces, este nuevo paradigma tiene que ver, ¿sí?, con esa situación, ¿sí? Entonces, los débiles de mente, ¿sí?, esta tendencia se origina en el siglo XVIII, cuando en plena época de entronización de la razón, el racionalismo, las personas con discapacidades intelectuales empezaron a ser confinadas en grandes instituciones públicas que alojaban a individuos conocidos como débiles mentales. A pesar de los avances que se han llevado a cabo en los últimos 40 años en el estudio científico del cerebro,
aún sobrevive el estereotipo, el prejuicio de que las personas con capacidades intelectuales distintas, en cierto modo, valen menos que los llamados individuos normales. Como recuerda Tomás Heir, profesor de Harvard, aún hay personas que reaccionan muy negativamente ante quienes padecen discapacidades, y parte de esa reacción consiste en discriminarlos. Sin saberlo, hace unos 30 años, una socióloga australiana llamada Judy Singer dio los primeros pasos para la construcción de un movimiento que busca combatir la estigmatización de condiciones como el autismo, la dislexia, el síndrome de Tourette y el desorden de la atención, entre otras. Fue el despertar de una sociedad neurodiversa, un nuevo modelo de inclusión. Fue en 1988, por entonces Singer comenzó a usar un neologismo para describir condiciones cognitivas históricamente concebidas como patologías, trastornos, enfermedades a ser ocultadas, tratadas, curadas. Cada vez que tenía una oportunidad, esta socióloga hablaba de la neurodiversidad de la especie humana. La idea de neurodiversidad ha inspirado la creación de un movimiento de derechos civiles en rápido crecimiento, por una simple razón. Ofrece nuevos modelos de inclusión, deja de ver a niños y personas autistas como enfermos, atrapados, miserables y discapacitados. La idea de que existe un cerebro o mente normal o saludable es una ficción construida culturalmente. ¿Y qué hacen con los niños? ¿Qué hacen con los niños a los que se les diagnostica TDA? Trastorno de déficit de atención. Se llenan la boca los médicos, los psiquiatras, los psicólogos. Es un TDA su niño. Pero mire, aquí está esta pastilla, ¿sí?, que no le va a resolver, porque eso no se cura, pero le va a ayudar a que esté tranquilo, a que esté sentadito y que no, ¿sí? Y ahí están los niños con la lengua de fuera y a veces hasta babeando, ¿sí? Los médicos que le receten pastillas a un niño que es TDA deberían ir a la cárcel. Tomamos nuestro separador en el libro de Agar Yanai, esta autora israelí que sufría depresión y que sufría una serie de esquizofrenias, ¿sí?, y que luego se curó escribiendo, ¿sí?, que luego, no se curó porque no es de enfermedad, sino canalizó su situación escribiendo, y que la verdad es que creo que es un ejemplo viviente de ella, de lo que estamos diciendo. Tomamos nuestro separador para hacer una pausa y vamos a escuchar. Ahorita oímos Trisomía 21, no, ya lo escucharon. Ahora vamos a escuchar el poema 15. El poema 15 es un poema de Pablo Neruda, ¿sí? ¿Se acuerdan aquel libro de 20 canciones de amor y 20 poemas de amor y una canción desesperada? Bueno, ese es el poema 15 de Pablo Neruda y lo musicalizó Alberto Cortés y lo vamos a disfrutar.